Hola, buenos días o buenas tardes. En este trabajo de la asignatura de aspectos profesionales de la informática se tratará el tema principal de la protección de datos, a través de dos casos de enorme repercusión mundial, los cuales son el caso Falciani y el caso Snowden. Para ello, este informe sirve de apoyo a un vídeo explicativo de ambos casos. En él se desarrollarán estos dos casos, siguiendo el siguiente guión. Los hechos que han hecho famosos a Edward Snowden y a Harvey Falciani, la implicación que los actos tuvieron en los ámbitos de la privacidad y la seguridad, un análisis del caso desde el punto de vista de la ética y del código ético al cual estaban sujetos y un análisis del caso desde el punto de vista del derecho. Daremos respuestas si actuaron correctamente o por el contrario incurrieron en comportamientos poco éticos y si cometieron algún delito. En ambos casos cada respuesta se justificará claramente. Y por último, analizaremos los aspectos positivos y negativos de cada personaje, por lo que el equipo de trabajo tomará parte de una manera clara. Una vez finalizado el reportaje conoceremos mucho mejor estos dos casos desde el punto de vista legal y ético. Desde este punto comenzaremos a hablar de Hervé Falciani, quien estudió ingeniería informática, lo que le permitió ingresar en la filial suiza de la entidad financiera HSBC, lugar donde desempeñó el cargo de desarrollador informático con la función de reorganizar la base de datos de la entidad para reforzar la seguridad de dicha entidad. Considerado un empleado de confianza, en su día a día tiene acceso a una gran cantidad de información. Lo que dicha empresa desconocía era que durante el periodo en el que trabajó entre los años 2006 y 2008, Falciani se dedicó en secreto a recabar información relativa a los clientes de dicha entidad. Se calcula que durante este periodo de tiempo logró sustraer información de hasta 130.000 cuentas opacas que, en su mayoría, ocultan un enorme fraude fiscal de diferentes nacionalidades de todo el mundo, resultando en miles de millones de euros evadidos en impuestos. Esta información, que tiempo después se conocería como lista Falciani, convertiría a Falciani en un héroe social o en el rey del chantaje. El 20 de marzo de 2008, la entidad suiza HSBC denuncia que alguien está tratando de sacar partido a través de la venta de información procedente de bases de datos de clientes del HSBC en el Líbano. Esta información convertiría en muy poco tiempo a Falciani en un fugitivo, dada la importancia de las custodias de secreto bancario del que tanto beneficio tiene el sector financiero suizo, cuestionado en gran medida por el resto de los países miembros de la Unión Europea. Esta denuncia se convertiría en una orden de detención del propio Falciani, el cual sería posteriormente detenido e interrogado por las autoridades suizas, pero de forma sorprendente logra quedar en libertad a pesar de la gravedad de la situación. Al día siguiente de quedar en libertad, huye a Francia, donde las autoridades francesas ni detienen ni extraditan a Falciani de regreso a Suiza, sino todo lo contrario, ya que le requisan la información que había estado recabando. Es en este momento cuando Falciani alega que la intención por la que se apropió de forma ilegítima dicha información era la de denunciar que, de forma sistemática, los bancos suizos ayudaban a millonarios de todo el mundo a evadir impuestos en sus países de origen. Según estas declaraciones, Falciani considera que actuó de acuerdo con su deber cívico como ciudadano. Francia, una vez que tiene en sus manos esta información, decide compartirla con otros países como España e Italia, a pesar de los intentos de las autoridades suizas por evitarlo. Este acto permite a la Hacienda española que se investiguen 659 casos de fraude fiscal entre más de 3.000 cuentas bancarias opacas, entre las que se calcula se han podido evadir más de 3.000 millones de euros. Esta situación convierte a Falciani en un personaje público con un gran número de fans y detractores, ya que algunos lo ven como un héroe gracias a que con esta información se ha podido mostrar al mundo entero la gran cantidad de evasores fiscales que existen por culpa del secreto financiero de determinados países, mientras que otros lo ven como una persona que ha tratado de beneficiarse de la situación intentando venderla a otros países. Con independencia de las decisiones judiciales, qué duda cabe que la esencia fundamental de cualquier ordenamiento jurídico es su vocación de generalidad, y que los jueces y tribunales ostentan la función jurisdiccional dentro del sistema político, y por tanto deben aplicar las normas, lo que asegura que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y que no se den tratos distintos a situaciones sustancialmente idénticas. Cabe decir que en nuestro país la sentencia Falciani, dictada por el Tribunal Supremo el 23 de febrero de 2017, abrió una brecha importante en la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, podríamos indicar que según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo tenor literal reza no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente que violen los derechos o libertades fundamentales y que la verdad real no puede obtenerse a cualquier precio, cuando se trata de la lucha contra la delincuencia económica y financiera. La intención principal del caso seleccionado es exponer un dilema ético contemporáneo en el ámbito financiero, como es el robo de información. Se cuestiona hasta qué punto debe respetarse la protección del secreto bancario cuando se encubre defraudadores, es decir, si es justificada la existencia de paraísos fiscales y de estados que mantienen diversos grados de opacidad bancaria. Nos debemos preguntar en este caso el porqué de la actuación de Falciani. Para ello podemos destacar algunos motivos como una crítica al secreto bancario y poner al descubierto la opacidad financiera, para que las entidades bancarias y la justicia persigan este tipo de prácticas. Falciani sabía las consecuencias de sus acciones, ya que llevaba muchos años en la profesión y sabía perfectamente las consecuencias de sus actos, y que buscaba filtrar dicha información para el bien común, con lo cual es obvio afirmar que lo hizo para luchar contra los evasores fiscales. Podemos afirmar también que la institución desde el punto de vista ético no actuó correctamente refugiándose en el secreto bancario, porque ha estado encubriendo a muchos evasores.
Por lo tanto, podemos ver que Falciani actuó de forma correcta éticamente, ya que desveló muchos datos de evasores que estaban cometiendo delitos, pero también trató de sacar partido de la situación, lo que hace que no actuara éticamente. Ahora vamos a hablar de Edward Joseph Snowden, o como lo llamaremos a partir de ahora, Snowden. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. La historia de Snowden se desarrolla en los Estados Unidos paranoicos debido a los acontecimientos del 11S. Por primera vez en la historia, el autoproclamado mejor país del mundo era atacado en su propio territorio, infligiendo un gran daño al enorme ego de los dirigentes del país. Todo esto acabó desarrollando una mentalidad extremista en los encargados de la seguridad del país. Esta mentalidad fue la principal excusa que utilizó el gobierno para aplicar medidas ilegales a la hora de recopilar información de todo el mundo, tanto de los posibles enemigos del país como sus aliados e incluso de ciudadanos del propio país. Estas medidas ilegales iban desde el uso de los datos privados de distintas empresas hasta el uso de software maliciosos para espiar a través de las webcams de portátiles sin que el dueño fuese consciente. Una vez que sabemos el contexto que nos atañe, vamos a hablar de Snowden, quien fue empleado de las dos principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA y la NSA, las cuales aprovecharon su gran intelecto para realizar recopilaciones masivas y legales de datos. Cuando Snowden descubrió cómo se menospreciaban los derechos de los ciudadanos estadounidenses, decidió filtrar todos los conocimientos que había adquirido durante sus años de trabajo, dando a conocer cómo había manipulado e infringido las libertades de miles de millones de personas alrededor del mundo, lo cual, aunque fue un acto con un fin bueno, supuso su exilio indefinido a Rusia, un país muy alejado de su querida tierra natal. Hoy en día la denuncia que Snowden realiza a través de la prensa ha sido consecuencia de que haya obtenido una gran fama de traidor y de enemigo público entre algunas de las personas con más poder de Estados Unidos. No obstante, esa denuncia ha conseguido un impacto global en la manera con la que distintos gobiernos de todo el mundo han empezado a implementar leyes de protección de datos para evitar la infracción de las libertades y derechos de los ciudadanos en esta nueva era tecnológica. Un ejemplo de esta ley es la conocida como Ley de la Libertad, implantada en Estados Unidos un par de años después del caso de Snowden. Dicho esto, ¿debe Snowden ser perseguido sin descanso por toda la faz de la Tierra o protegido y honrado allí donde llegue, como si fuera un verdadero héroe? Probablemente las dos cosas. Uno de los aspectos que más llaman la atención de este grave caso de espionaje es la general falta de sensibilidad al respecto entre la población, concretamente la norteamericana y la británica, cuyos gobiernos son los impulsores de estas actividades, pero también en la europea, lo que es todavía más chocante. Por eso mismo, en la medida en que no está sometido a debate y control público, resulta potencialmente muy peligroso. Es obvio que la seguridad nacional no puede justificarlo todo, al menos si uno quiere seguir llamándose un país libre y democrático. Y sin embargo, la gente parece conformarse si se les dice que es por su seguridad y que el espionaje principalmente afectaba a extranjeros. En definitiva, que el ciudadano que no tenga nada que ocultar y que por ello no sea sospechoso de algo feo puede vivir muy tranquilo. Edward Snowden hizo lo que la ley dice que no hay que hacer, traicionar a tu propio país. Hecho sancionable, no solo porque la norma social vigente dice que no hay que traicionar a la patria, sino porque su patria es el estado más poderoso del planeta. Es decir, cuenta con los aparatos represivos más eficientes y eficaces para vigilar, perseguir y castigar a los traidores. Valga aquí decir que el exagente, habiendo formado parte del desarrollo de estos aparatos estatales, sabe muy bien cómo funcionan, así que sabía lo que estaba haciendo y aún así lo hizo. Tomando en cuenta lo dicho, el coste de la traición del exagente no puede ser sino la pérdida de su exitosa y soñada vida americana, y la condena a ser un proscrito de por vida. El fugitivo número 1 del planeta. Conocido esto, surge el interrogante de ¿por qué lo hizo? Queremos pensar que lo movió a denunciar el estado más poderoso del planeta era su deseo de libertad, pero nunca lo sabremos. Al final, aunque mañana acaben con su vida o le condenen a 300 cadenas perpetuas en Estados Unidos, por un instante no tuvo miedo, lo arriesgó todo y fue libre, es decir, el acto ético de decir no y ser libre por un minuto. Una vez desarrollado el reportaje y como colofón a él, podemos deducir las siguientes conclusiones. Podemos concluir que Falciani, a través de su puesto de trabajo, trató de beneficiarse con la publicación de la lista, aunque confesara que actuó conforme a la ética, para criticar el secreto bancario vigente en muchos países. También podemos concluir que Snowden ha actuado incorrectamente durante gran parte de su vida, pero que ha sabido rectificar a tiempo consiguiendo que nos sintamos seguros usando la tecnología. Y por último hemos comprendido lo que significa el secreto bancario y sus consecuencias en caso de incumplirlo, además de cómo aplicar la protección de datos y sus consecuencias en caso de no hacerlo.